Había estudiantes en Starobilsk ocupado y en la región de Lugansk, y murieron después de un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A esta conclusión llegaron varios medios ucranianos que realizaron sus propias investigaciones independientes. Y lo digo de una vez, este será un episodio difícil, así que habrá una larga introducción para este episodio. El tema del ataque preciso de las fuerzas de defensa de Ucrania contra la ocupada Starobilsk es realmente complicado y lamentablemente los rusos lograron convertirlo en un truco propagandístico. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó oficialmente después del ataque a Starobilsk el 22 de mayo, ahí fue destruido un importante objetivo militar, en particular el cuartel general de la Unidad Rusa de Guerra Electrónica y Drones Rubicon. Esto es legítimo y sumamente importante. Pero después surgieron otros hechos. En el mismo edificio del antiguo dormitorio también había civiles que murieron. Eran estudiantes de un colegio local tomados como rehenes por la ocupación rusa. Esta noticia literalmente dividió las redes sociales ucranianas en dos bandos. Por un lado, el pragmatismo militar radical. Dicen que todos los que se quedaron en los territorios ocupados y obtienen diplomas rusos ahí automáticamente son colaboradores, y no tiene ningún sentido sentir lástima por ellos. Por otro lado, un profundo shock por la tragedia y un llamado a no perder la humanidad. Saben, pensé mucho tiempo si valía la pena sacar este tema al público y discutirlo en este canal de YouTube, pero al final tomé la decisión de analizar este tema en detalle. ¿Por qué? Pues porque Ucrania está luchando contra los rusos salvajes precisamente por los valores y por la verdad. Y desde el punto de vista del respeto a cada soldado de las Fuerzas Armadas de Ucrania y a cada víctima ucraniana de esta guerra, no tengo derecho a parecerme a los rusos que, echando espuma por la boca, negaban las tragedias en Bucha, Mariupol o Yelenovka, escondiendo la cabeza en la arena y gritando sobre supuestas noticias falsas. Después de todo, somos una sociedad adulta y civilizada, capaz de mirar la verdad a los ojos por amarga que sea. Y hoy vamos a analizar cómo exactamente Rusia utiliza de manera cínica a los niños en los territorios ocupados como escudos humanos. ¿Por qué la tragedia en Starobilsk es, ante todo, un crimen de guerra del Kremlin y no de las Fuerzas Armadas de Ucrania? ¿Y cómo funciona la propaganda rusa a costa de esta tragedia? Me llamo Alexei Pechi y vamos a discutir juntos este tema complicado, realmente complicado, y averiguar qué fue lo que realmente sucedió. ¿El ejército es ucraniano? ¿O no lo miden? Escúchenme. Escuchen con atención, quiero que me entiendan claramente. Si tomamos esa decisión solo para proteger a los ciudadanos ucranianos y que intente alguno de los militares disparar contra su propia gente, detrás de quienes estaremos nosotros, no delante, sino detrás, que intenten disparar a mujeres y niños. Quiero ver a aquellos que den esa orden en Ucrania. Así que en la mañana del 22 de mayo los canales locales de Telegram en Starobilsk, región de Lugansk ocupada, realmente estaban llenos de anuncios buscando a jóvenes. Padres y conocidos buscaban a los desaparecidos tras el ataque al edificio de la residencia estudiantil del colegio pedagógico. Sobre esto primero escribió el medio Realnaya Gazeta y después lo publicaron también otros medios ucranianos. Y aquí mismo citaré a la propia Realnaya Gazeta. Antes de analizar los redactivi, los hechos. Las personas fallecidas son personas reales. Sus páginas en la red social VKontakte siguen abiertas hasta ahora. Algunos están suscritos al grupo oficial del Colegio Pedagógico de Starobilsk. Publicaban fotos, tenían amigos, ahora ahí hay comentarios con condolencias. Sus nombres coinciden con las listas de fallecidos publicadas por los rusos. Por ejemplo, Anastasia Vasilenko publicó un video corto en su página en marzo de este año. El 23 de mayo aparecieron ahí las primeras condolencias. En la página de Alexandra Kovpak, durante los últimos 3 días, hay comentarios con condolencias y palabras de despedida. La última foto de acceso público que la joven publicó fue el 26 de febrero. Al funeral de Ana Pogrebnichenko, de 19 años, llegaron propagandistas y grabaron un reportaje con los familiares devastados. En la página de VKontakte la gente también deja palabras de dolor, apoyo y recuerdo. Los familiares de la fallecida Dasha Serdyuk muestran a los propagandistas su último mensaje que ella les grabó después del ataque. La última foto que Dasha publicó en redes sociales de forma pública es una foto de su cumpleaños. Ahora también hay una ola de luto bajo esa publicación. Los canales de Telegram publicaron un video grabado en los primeros minutos después del impacto. Hay pocas imágenes disponibles públicamente del lugar del impacto en la residencia estudiantil.
Solo unas pocas personas grabaron los primeros minutos después del impacto y aún menos compartieron esos videos. Rusia durante muchos años depuró a fondo el espacio informativo en Lugansk y en Donetsk. Por eso, puede tratarse de fuentes propagandísticas. Y el año pasado, el cabecilla del grupo LNR, Leonid Pasechnik, incluso prohibió publicar fotos y videos de las consecuencias de los ataques. Pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió en Starovelsk? Según la versión de la parte rusa, en la noche del 22 de mayo, drones ucranianos atacaron Starovelsk. Fue parcialmente destruido el dormitorio del colegio de Starovelsk, el llamado Universidad Estatal Pedagógica de Lugansk. Según los datos de los rusos, en el momento del ataque había alrededor de 80 estudiantes allí. Murieron 21 personas, varias decenas resultaron heridas. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania declaró que el objetivo del ataque era uno de los cuarteles del destacamento Rubicón, una estructura del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa que coordina el desarrollo y uso de drones. Según el Estado Mayor, el cuartel estaba ubicado en los edificios administrativos del complejo del instituto. Y aquí es donde empieza lo más importante que deben tener en mente durante todo el episodio. Un periodista extranjero que estuvo en el lugar le contó a la publicación Medusa que vio cerca del dormitorio un edificio destruido del colegio profesional de Starovelsk. Lo recalco, esto es muy importante, no pedagógico, sino precisamente el colegio profesional. Esto es muy importante, porque son dos instituciones educativas diferentes que por una extraña coincidencia fueron prácticamente unidas en una sola. Pero cuando ese periodista extranjero quiso ir a ese segundo edificio, por alguna razón las fuerzas de seguridad rusas no permitieron inspeccionar ese edificio, argumentando que ahí nadie resultó herido y que los periodistas no tenían nada que hacer ahí. Como diciendo, miren, ahí no hay nada que grabar, todas las víctimas están aquí. Ahí también, por supuesto, hubo un impacto, pero ahí no hay nada que mostrar. Además, las fuerzas de seguridad rusas ordenaron a los periodistas grabar solo dentro de un cuadrado delimitado y les prohibieron salir de ese perímetro marcado. Pero, ¿por qué? El asunto es que en la dirección Plaza Gogol 1 en Starovelsk hay dos instituciones educativas, el Colegio Profesional de Starovelsk y el Colegio de Starovelsk de la Universidad Pedagógica de Lugansk. Tienen diferentes administraciones, diferentes áreas de formación, diferentes sitios web e incluso diferentes oficinas administrativas. El Colegio Profesional de Starovelsk ocupaba un antiguo edificio de 2 pisos hecho de ladrillo rojo. El colegio de Starovelsk de la Universidad Pedagógica de Lugansk estaba en un edificio gris de 5 pisos, pero lo interesante es que las aulas y los dormitorios estaban en el mismo edificio. Eso es, y otro marcador importante, una vez más, los dormitorios y las aulas estaban en el mismo edificio. ¿Para qué? Y aquí es donde empieza lo más cínico. Los rusos escondían la infraestructura militar usando a los estudiantes como escudo. La administración del colegio pedagógico informaba activamente sobre la vida del colegio en las redes sociales y mostraba la rutina de los estudiantes en fotografías. Y en ellas, bueno, claro, realmente no se podía ver a militares ni equipo militar. Nada en las redes sociales del colegio pedagógico indica que estuviera relacionado con los militares. Pero el colegio profesional de Starovelsk dejó de publicar fotos con estudiantes desde septiembre de 2025 por alguna razón. Se sabe que el colegio no fue cerrado, pero entre las víctimas no se mencionan a sus estudiantes. Y fue precisamente en el colegio profesional donde se llevaba a cabo una actividad oculta y extraña, la cual los agentes de seguridad rusos simplemente prohibieron mostrar, y no dejaron entrar a ningún periodista ahí. Al final, Rusia logró aprovechar esta tragedia. El número de muertos fue anunciado primero personalmente por el dictador ruso Vladimir Putin. Inmediatamente ordenó al ejército preparar un ataque de represalia. Y en la noche del 24 de mayo, Rusia atacó Kiev y la región de Kiev, utilizando en particular el misil Oreshnik. Por supuesto, genera dudas que los rusos hayan podido preparar un ataque combinado contra la capital ucraniana en solo un día. Los rusos convirtieron las consecuencias del ataque a Starovelsk en un espectáculo mediático. Organizaron una colocación masiva de flores y mostraron mensajes de luto en pantallas grandes en diferentes ciudades rusas. Pusieron las banderas a media asta en tiendas y cafeterías. Los mensajes emocionales sobre la muerte se alternaban de inmediato con consignas políticas. Eso sí, los protagonistas de estos reportajes propagandísticos describían los hechos. Y lo interesante es que ninguno de ellos culpaba a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Simplemente decían, aquí ocurrió una tragedia. Ahora lo principal.
En relación con los estudiantes fallecidos y heridos, los rusos constantemente usan la palabra niño o niños. Esto es una manipulación consciente porque una persona de 18 años ya no es un niño y debe tomar una decisión consciente, especialmente entendiendo que en ese mismo edificio claramente están ocurriendo actividades militares. Y aquí aparece otra incongruencia interesante. Por alguna razón, solo 2 días después, ya el 24 de mayo, llevaron al lugar del ataque a los llamados periodistas extranjeros, entre los cuales predominan blogueros leales al Kremlin con un historial documentado de narrativas pro-Kremlin, por ejemplo, Chey Bowes, es decir, un corresponsal de Russia Today que simplemente es originario de Irlanda, y luego Saad Khalaf. Es corresponsal de Al Arabia en Moscú, con un historial de viajes autorizados por Rusia a la línea del frente. Giovanni Pini, periodista italiano que vive y trabaja en Rusia, y él cubre la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero es interesante que incluso entre los periodistas completamente leales al Kremlin en Starovelsk, hubo quienes no le creyeron a los rusos. Por ejemplo, los propagandistas de Lugansk se quejaron de una periodista de Italia que por alguna razón, dicen ellos, por alguna razón agregaba la palabra supuestamente cuando describía los eventos en el dormitorio del colegio. Una vez más, los rusos decidieron mostrar solo un edificio después del ataque, pero se negaron rotundamente a mostrarles a los periodistas qué pasó en el segundo colegio y por qué el dormitorio se vio afectado. Y eso no es todo. Por eso también se escuchó la opinión de que en el dormitorio no murieron futuras maestras ni futuras educadoras de preescolar, sino operadores de drones que estaban recibiendo capacitación. La conclusión se basa en el hecho de que en la región de Chelyabinsk estaban reclutando chicas para el puesto de operadoras de drones en la unidad Rubicon. Y lo que tienen en común ambos hechos es que Rubicon realmente reclutaba específicamente a chicas. Y la mayoría de las personas que murieron en el dormitorio en Starovelsk también eran chicas. Y la víspera, en Starovelsk, realmente se estaba reclutando a chicas como operadoras de drones, precisamente para Rubicon. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La tragedia en Starovelsk es una prueba cruel, pero muy aleccionadora de contra quién está luchando realmente Ucrania. Para el Kremlin, las personas en los territorios ocupados, incluso los niños y adolescentes, son material desechable, no son de los suyos como ellos dicen, no. Son un escudo humano detrás del cual los militares rusos esconden sus radares, puestos de mando de drones y así sucesivamente, entendiendo perfectamente que tarde o temprano ahí va a caer algo. Y cuando ahí cae algo no se apresuran a salvar a la gente, no. Lo primero que hacen es llevar cámaras ahí para hacer propaganda a costa de los muertos. ¿Y ustedes qué piensan? Escriban en los comentarios, vamos a discutir este tema abiertamente. Gracias por ver este episodio hasta el final, cuídense y hasta la próxima. Y que intente alguno de los militares disparar contra su propia gente, detrás de quienes estaremos nosotros, no en 3 filas detrás. Que intenten disparar contra mujeres y niños, detrás de quienes estaremos nosotros, no en 3 filas detrás. Que intenten disparar contra mujeres y niños, detrás de quienes estaremos nosotros, no en 3 filas detrás. Que intenten disparar contra mujeres y niños, detrás de quienes estaremos nosotros, no detrás de un cruce.